Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Jehová sintió añoranza de su tierra y se compadeció de su pueblo. Respondió Jehová y dijo a su pueblo: Yo os voy a enviar el trigo, el mosto y el aceite hasta saciaros, y no os entregaré más a la deshonra de las naciones. Alejaré de vosotros al que viene del norte, lo arrojaré hacia una tierra desolada y desértica. Joel 2 del 18 al 20. Bienvenidos al episodio 412. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el episodio número 412. Estamos en el día 12 de la filosofía de derecho de Hegel. Es un libro muy interesante y claro, como es la continuación del día anterior, Hegel está explicando qué significa realmente la libertad, ¿no? La libertad, específicamente en términos hegelianos, la libertad de la voluntad. Para él, recordemos que la voluntad, que tiene que ser verdadera y libre, una voluntad verdadera y libre, no consiste en simplemente poder elegir o hacer lo que queremos, ¿no? Como se pensaba en la filosofía moderna, sino más bien en querer, apreciar, querer, de que yo quiero lo racional, es decir, en la voluntad se va a determinar por sí misma, la voluntad se determina por sí misma, pero se va a determinar por sí misma conforme a su propia esencia universal, ¿no? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Bien, esta voluntad verdadera no es esta capacidad de decir yo elijo esto y no otras cosas, ¿no? Porque sería el yo limitado, determinado, ¿no? Él dice que la unidad de la voluntad consigo misma es cuando la voluntad racional se va a determinar a sí misma, pero según lo universal, o sea, en ella lo infinito, que no es una abstracción como el yo niego las cosas y por lo tanto mi yo es infinito, sino más bien la realidad misma se ha manifestado, bueno, el espíritu absoluto se ha manifestado en la realidad, pero claro, esa realidad se une con mi libertad interior que se expresa en el mundo ético, ¿no? Ya dijimos antes que Hegel presupone que el espíritu absoluto ya se manifiesta en las instituciones, en el Estado, en la moral, y que claro, nosotros al vivir en un mundo ético ya estamos unificando nuestra voluntad libre con esta parte absoluta, ¿no? Con esta parte racional de la voluntad racional que se determina a sí misma según lo universal que corresponde a la parte del espíritu absoluto, y su realización se manifiesta en las instituciones. Y a nosotros vivir de acuerdo, o sea, discernir racionalmente porque es bueno, porque es malo, y esto y lo otro, y actuamos dentro de esta unidad, ¿no? Y por eso se convierte en un mundo ético. Por eso la 22 dice lo siguiente, básicamente: la voluntad que es en sí y por sí es verdaderamente infinita. O sea, en sí y por sí son expresiones típicas de Hegel que va a indicar el grado más alto del desarrollo de un concepto, ¿no? En sí y por sí. Entonces la voluntad en sí y por sí significa una voluntad que se sabe libre, o sea, que se siente libre, que se reconoce a sí misma como su propio objeto. Por eso es infinita, porque su objeto no es algo exterior, porque lo exterior es lo limitado. Esto es una taza y va a ser una taza. Yo que decido esto y
y estoy limitado a eso, sino que ella misma es ilimitada en sí misma, porque la voluntad que se quiere es la voluntad que tiene a sí misma, o sea, de elegirse, de reconocerse a sí misma, ¿no? En ese reconocimiento de ti mismo está lo ilimitado de poder hacer cualquier cosa, de poder elegir cualquier cosa. Por eso, si menciona más adelante, su objeto no es para ella otra cosa ni un límite. Por ejemplo, lo finito es aquello que se enfrenta a algo distinto, ¿no? Esta manzana es finito porque cuando se enfrenta a una taza es distinto, tiene límites. Pero lo infinito, en cambio, no tiene esta exterioridad. No hay algo fuera de sí que lo va a determinar, sino que es infinito. Por ejemplo, claro, es infinito en el sentido de que cuando queremos limitarlo, cuando queremos decir esto es, ya lo limitamos. Entonces es algo que vemos fuera de sí mismo, pero lo infinito no tiene esta exterioridad, no tiene esta determinación de vas a hacer esto, sino que es infinito. Entonces en la voluntad libre el objeto y el sujeto van a coincidir en la voluntad que se determina a sí misma, en esta voluntad que se determina a sí misma. Por eso dicen más adelante, no es simple posibilidad y disposición, poder, sino real infinito un acto, que no se trata de una libertad en potencia, ¿no? De yo hago tal cosa, porque es una facultad que podría usarse, ¿no? Usamos nosotros este tipo de planeamiento de decir, hago esto, pero la voluntad libre actúa siempre en el acto, aparece siempre en el acto, ¿no? Va a actuar siempre en el acto. La libertad siempre ocurre en este acto. Entonces esta libertad es una libertad realizada, no solo abstracta, sino que es realizada, ¿no? Nosotros decidimos hacer esto, lo hacemos, pero ya has realizado aquello que has hecho, lo has considerado moral por una reflexión que has tenido. Y claramente más adelante dice, cuando se habla solo de la voluntad libre como tal, se habla de la amplitud, de la aptitud. Cuando se habla solo de la voluntad libre como tal, se habla de la aptitud para la libertad, una aptitud que es diferente a actitud. Una actitud es algo innato que nace de ti mismo, y la actitud es algo que se exterioriza como un comportamiento. Entonces dice, se habla de aptitud para la libertad, no de la libertad real. Entonces Hegel va a criticar aquí la idea común de, por ejemplo, en Kant, de la moral, ¿no? De que basta con poder elegir entre las opciones para ser libre. Pero Hegel va a criticar esto, va a decir que esa forma de libertad es mera posibilidad, no es una libertad formal o aparente. La verdadera libertad es la autodeterminación racional, o sea, cuando la voluntad se mueve conforme a su propia esencia, a su propia racionalidad, a su propia ética, que se ha manifestado en la historia y ya se ha hecho una institución. Porque recordemos que ya está presuponiendo Hegel que nosotros ya conocemos la fenomenología del espíritu, donde la razón se expresa en el mundo, se expresa en la historia, mediante el Estado, mediante el derecho, mediante las instituciones. En este sentido, ¿y por qué? ¿Y por qué se experimenta en estas instituciones? Porque básicamente estas tienen la idea abstracta de algo que no debería tener posibilidad de realizarse. Por ejemplo, el Estado termina siendo una idea abstracta de algo que está más allá de nosotros mismos, de nuestra propia, de un propio momento fijo, de nuestro propio momento fijo. Pero claro, el punto está acá para entender correctamente. Recordemos que Kant decía que la idea de libertad era una idea trascendente, ¿no? Era una idea, una de las tres ideas trascendentes, la idea del alma, la idea de Dios, la idea del mundo como totalidad. Pero claro, Hegel está diciendo que el concepto de libertad tiene que manifestarse en algo real para que sea, para que tenga sustento, ¿no? Para que tenga sentido
sí, sí, y claro, Hegel hace toda esa metanarrativa de explicar que la libertad se manifiesta en la familia, en la sociedad civil, en el Estado, ¿no? Porque las instituciones son esta estructura donde la voluntad individual se va a unir con esta voluntad universal. En la familia, por ejemplo, la libertad aparece como amor o unidad natural. En la sociedad aparece como cooperación de individuos, y en el Estado aparece como esta voluntad racional, ¿no? Voluntad racional que es universal, donde la libertad es consciente de sí misma y consciente de lo que la finalidad que quiere llevar. Y claro, en ellas la libertad deja de ser una idea subjetiva de yo soy libre y se vuelve una realidad compartida, objetiva, ¿no? O sea, la libertad tal como se le entendía es algo abstracto que no podemos conocer, diría Kant, pero Hegel está diciendo que la libertad es algo que se comparte, es algo objetivo, es algo objetivo que ocurre en la creación de la sociedad civil, del Estado, de la familia, o sea, de las instituciones. Entonces este espíritu absoluto se va a manifestar en las instituciones, porque las instituciones son este medio concreto, son este medio son este medio tangible y racional, donde la libertad deja de ser una idea y se convierte en una realidad universal para todos. Entonces solo cuando la libertad existe efectivamente en la historia, que ha ocurrido con la creación del Estado, del derecho y demás, el espíritu puede reconocerse en ella, se reconoce en ella, y eso es precisamente el espíritu absoluto, que la libertad está hecha en el mundo, hecha al mundo, y luego es consciente de que se ha echado al mundo. El espíritu absoluto es esta idea trascendente que se arrojó al mundo y se dio cuenta que en la creación de las instituciones estaba ahí, ya estaba ahí, era consciente de que estaba ahí. Entonces esa parte es importante, ¿no? Porque el espíritu absoluto es la libertad que se sabe a sí misma, que se conoce a sí misma en el mundo que ella misma ha hecho, ¿no? Ella misma ha creado estas instituciones. Entonces ese mundo, que es la cultura, las instituciones, las leyes, es el espejo donde el espíritu se va a contemplar a sí mismo y se va a reconocer. Por eso esto ya lo tiene prefijado en este libro, La filosofía del derecho de Hegel, ya lo tiene fijo, ya es así para él, ¿no? Ya se sobreentiende esto en Hegel. Entonces cuando actuamos moralmente dentro de una institución, hacemos esta parte, unimos la parte racional con la parte universal, unimos lo determinado con lo infinito. Entonces por eso va a mencionar que el entendimiento toma lo infinito solo como negación, porque Hegel distingue el pensamiento del entendimiento, o sea, que separa, que opone conceptos del pensamiento de la razón, que él va a reconciliarlo. Va a reconciliar porque ya tiene un fin, ¿no? Ya tiene un fin que se ha manifestado. Entonces el entendimiento cree que lo infinito es algo más allá de lo finito, más lejano. Pero para Hegel lo infinito verdadero está presente en esta voluntad racional, porque su interioridad ha coincidido con su exterioridad, porque el espíritu absoluto se ha reconocido a sí misma dentro de un proceso histórico, dentro de la materialización histórica. Y claro, es algo completamente, imagínate que es imagínate que es, para decirlo de forma simple, para hacer de forma simple, de hecho ya lo he hecho simple, pero más simple sería entenderlo. Imagínate un globo que crece, ¿no? Este globo que crece es un ejemplo bastante tonto y improvisado también, no lo tenía pensado, pero lo voy a hacer. Entonces, imagínate un globo que crece, y este globo que crece se reconoce en esta apertura de la boquilla donde le entra el aire. Entonces, se reconoce ahí. Entonces, se está inflando a la vez, se está expandiendo, pero a la vez se está reconociendo que algo se está reconociendo como que algo está iniciando esto, ¿no? Pero ya, hasta ahí bien. Pero lo que está dentro de ese globo es el aire, y básicamente este aire
se reconoce este aire que está entrando en este globo y lo está expandiendo. Entonces la institución, cualquier institución sería la boquilla, ¿no? Donde entra aire. Nosotros seríamos el aire cuando hacemos que este globo se expanda, y este globo se expanda sería el espíritu absoluto. Entonces cuando nosotros actuamos dentro de este globo de aire también se entra profundamente, se expande, ¿no? Y este globo de aire se da cuenta que gracias está en el mundo del aire comprimido dentro suyo por medio de la institución, por medio de la boquilla donde le entra el aire. Es el ejemplo más fácil que les puedo dar para que entiendan a Hegel, pero claro, Hegel lo hace mucho más complejo porque él está empezando a hablar sobre la voluntad verdadera. Hay que hablar correctamente, la voluntad verdadera libre, porque no es la capacidad de elegir entre cosas, no elijo esto y no esto, elijo esto y no esto, porque dijimos que está lleno de impulsos, de deseos y demás, sino más bien es la unidad de la voluntad consigo misma. La voluntad consigo misma, y que a la vez es infinita y es racional y por lo tanto se determina a sí misma según lo universal, es la verdadera libertad, porque lo infinito no es una abstracción lejana, más allá, que no podemos conocer, porque ya dijimos que sí podemos conocer por medio de la institución, porque el espíritu absoluto se ha manifestado, la libertad se ha manifestado en la creación de la institución. Entonces lo infinito no es esta abstracción lejana, fuera, externa, en el sentido de imposible de alcanzar, sino que la realidad misma de la libertad interior se ha expresado en el mundo ético, se ha expresado en el mundo ético, o sea, en las instituciones, en el Estado, en el derecho, en las leyes y demás. Ese es el punto. Bien, pasamos a la 24, proposición 24, dice lo siguiente: la voluntad reside simplemente en sí misma, solo en esta libertad, porque ella no se refiere a ninguna otra cosa, sino a sí misma, del mismo modo que desaparece por consiguiente toda relación de dependencia de cualquier otra cosa. La voluntad es verdadera, o más bien es la verdad misma, porque su determinación consiste en el ser, en existir. Esto es frente a sí misma, y este es su concepto, o bien el concepto puro considera el de intuición de sí mismo como su fin y realidad. Bien, Hegel aquí está afirmando que la voluntad auténtica no va a depender de nada exterior, no va a buscar un objeto fuera de sí misma, no se va a definir por el deseo, el bienestar propio, el bienestar personal, un fin exterior, una meta, sino que reside en sí misma. Significa que se tiene a sí misma como objeto. La voluntad se tiene a sí misma como objeto. Esto implica que hay un tipo de autonomía radical donde la voluntad no necesita de nada ajeno para hacer lo que es. Ese es el punto, porque para Hegel, cuando dice desaparece toda relación de dependencia, está describiendo el momento en el que el espíritu se vuelve libre a sí mismo, se autodetermina a sí mismo, reconociéndose en este proceso histórico. Y claro, la voluntad es verdadera acá porque va a afirmar algo muy central, que es que la voluntad es verdadera, o más bien es la verdad misma, porque Hegel ve que la verdad no significa solo algo que corresponde entre el pensamiento y la realidad, sino que es esta unidad entre el concepto, que es la idea, y su existencia real de esa idea. Entonces la voluntad es la verdad porque su concepto va a coincidir con la existencia de esa verdad. Por ejemplo, el concepto ser libre o autodeterminarse, y la existencia de este concepto es efectivamente la libertad de ser libre, la libertad de ser libre. Y claro, y de autodeterminarse, la idea de autodeterminarse, el concepto de autodeterminarse se va a manifestar en la realidad como realizarse como tal, ¿no? Cuando la voluntad existe tal como su concepto, es decir, cuando se autodetermina racionalmente, se alcanza la verdad, y eso es lo que va a llamar el espíritu libre, ¿no? La realidad del espíritu libre. Vamos a dar un ejemplo específicamente para esto. Un artista, por ejemplo, que crea una obra de arte
Y no lo hace por dinero, no lo hace por fama, o sea, por algo externo, ¿no? Sino lo hace por su propia visión interior de que tiene, expresa algo, ¿no? Expresa algo libremente. Y entonces va a expresar algo y que sea la libertad, ¿no? Que exprese su propia visión interior de la libertad. Entonces está realizando un tipo de cuadro de su esencia como ser libre. Y su obra es esta manifestación externa de lo que él tiene como concepto de libertad. O sea, es racional, es un artista que se autodetermina racionalmente, es un ser que se autodetermina racionalmente. Entonces la obra es verdadera porque va a unir la idea y la realidad, o sea, la idea que es su libertad interior y la realidad que es la forma en la que es creada, ¿no? Por medio del pincel, y va a coincidir. Entonces cuando se combina la idea y la realidad, surge se convierte en verdadera esa obra de arte. Lo mismo pasa con la libertad, con el ejemplo que estábamos brindando antes, donde va diciendo que cuando la voluntad existe tal como su concepto, es decir, cuando se autodetermina racionalmente, va a alcanzar su verdad, ¿no? Esto es lo que llama la realidad del espíritu libre, la realidad del espíritu libre. Entonces, en esta acepción, la voluntad libre no va a buscar algo fuera de sí mismo, porque ya dijimos que se va a manifestar históricamente en las instituciones, ¿no? Y claramente nosotros, cuando cumplimos las reglas de estas instituciones, ya básicamente actuamos de acuerdo con, unificamos, ¿no? Unimos la idea con la realidad, ¿no? Entonces la voluntad libre no va a buscar algo fuera de sí, sino que se basta consigo mismo, porque es la verdad donde, claro, es la verdad donde ella coincide en el pensamiento y en el ser. En el pensamiento y en el ser, porque la libertad se convierte en la esencia y a la vez en la existencia. Y claro, el propósito último va a ser, de esta voluntad libre, reconocerse en sus propias creaciones, ¿no? O sea, en el mundo ético, se va a reconocer en el Estado, ¿no? Cuando participamos del Estado, ya se reconoce a sí misma, y por lo tanto, reconocer a sí misma une estas dos partes, ¿no? Y claro, en este sentido, cuando habla de la voluntad en sí, habla que esta voluntad no va a depender de nada externo y se va a autodeterminar. Y cuando habla de la libertad verdadera, habla de la identidad que ocurre cuando unimos la voluntad y el propio concepto, ¿no? O sea, la idea y la realidad. Y cuando habla de verdad de la verdad de la voluntad, habla de la unidad de lo que es, o sea, de lo que existe con lo que debe ser, ¿no? Con el concepto de que debe ser así, la verdad de la voluntad. Y cuando habla del fin de la voluntad, habla de intuirse y realizarse a sí misma en el mundo, ¿no? El fin de la voluntad es esta parte donde el espíritu absoluto se ha manifestado en la realidad, pero claro, como esta idea es trascendente, se manifiesta en la realidad y por lo tanto se reconoce a sí misma, ¿no? En el mundo. Y nosotros, cuando actuamos de acuerdo a nuestra voluntad interior, bueno, la verdadera voluntad libre, actuamos de esa forma, ¿no? Actuamos siendo libres, ya que se ha manifestado la libertad misma dentro de la historia, dentro del mundo ético. Bien, este fue un episodio muy corto. Muchas gracias por escuchar. Conózcanse a sí mismos, descansen un poco y nos vemos el día de mañana con muchos más capítulos. Perdón por el día de hoy, pero creo que has entendido correctamente lo que he tratado de decir. Y bien,
Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Por favor, sean felices y no olviden de rezar. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.